Buenos días, nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Ciencias Químicas, del programa de Ingeniero Ambiental. El día de hoy les vamos a exponer nuestro proyecto especial sobre un catalizador verde. Somos el equipo 3 y está conformado por Andrea, Marcela y Metzeli. Esta es la tabla de contenido, donde primero vamos a introducirlos al tema, posteriormente vamos a exponerles los hallazgos. Después vamos a platicarles sobre el análisis y discusión de los resultados y por último les daremos una conclusión. Muchas de las tecnologías desarrolladas en el siglo XIX en la industria química se enfocaron en la transformación de la materia prima en productos de valor sin considerar el impacto ambiental. Sin embargo, actualmente ha crecido el interés por aplicar la química verde, esto para producir los mismos productos usando tecnologías sostenibles. Dentro de la química verde, la catálisis juega un papel muy importante debido a tres características de los catalizadores. En primer lugar, los catalizadores reducen la energía de transición y por tanto reducen la energía requerida para el proceso. En segundo lugar, los catalizadores se requieren en pequeñas cantidades. Y por último, la regeneración y la reversibilidad de la catálisis favorece los procesos verdes. Más aún, hablar del concepto de catálisis verde implica cambiar de un proceso estequiométrico a un proceso catalítico homogéneo o heterogéneo, usando catalizadores orgánicos, organometálicos, inorgánicos y catálisis biológica. En este caso, nos enfocaremos solamente en la catálisis heterogénea. Esta se define como una forma de catálisis en donde la fase del catalizador es diferente a la fase de los reactivos. La importancia de esta catálisis heterogénea está fundamentada en uno de los 12 principios de la química verde. Este principio menciona 3 puntos importantes. Los reactivos catalíticos son preferibles a los reactivos estequiométricos. El uso de catálisis heterogénea tiene ventajas sobre la homogénea. Y el uso de la oxidación catalítica y el aire es mejor que usar cantidades estequiométricas de agentes oxidantes. Además, para que un proceso catalítico heterogéneo se pueda considerar como sostenible, se deben evaluar los siguientes puntos. Primero, los subproductos formados. Estos deben de ser pocos e inocuos hacia el medio ambiente, o si es posible, ser nulos. También la economía atómica. Esta es la eficiencia de conversión de un proceso químico en términos de todos los átomos involucrados y los productos deseados producidos. Y por último, evaluar el costo. Las condiciones de operación deberán ser cercanas a las ambientales para lograr el ahorro energético. Por la importancia de este tema en nuestra formación, a continuación expondremos un caso de éxito de la aplicación de un catalizador verde a escala laboratorio. Los resultados fueron obtenidos del artículo titulado Design of a Green One-Step Catalytic Production of E-caprolactam, Precursor of Nylon 6, escrito por John Thomas y Robert Raya en el año 2005. El nylon 6 es un polímero sintético que se utiliza en la industria textil, en el área médica, en engranajes, en embalaje de productos, entre otros. Este artículo trata sobre la producción de la E-caprolactam, un precursor del nylon 6. A grandes rasgos, la E-caprolactama se obtiene de la ciclohexanona y genera como subproductos grandes cantidades de sulfato de amonio. Los dos métodos más comunes para producir la E-caprolactama consisten en dos pasos. En el primer método se mezcla la ciclohexanona con el sulfato de hidroxilamina como oxidante para formar un intermediario, la ciclohexanona oxima. Además, se usa amoníaco para neutralizar el ácido liberado. En el segundo método, se usa peróxido de hidrógeno como oxidante y titanosilicato como catalizador sólido redox para formar la ciclohexanona oxima. Al final, en ambos métodos, se usa óleo para dar lugar a la transposición de Beckmann, que transforma la ciclohexanona oxima en E-caprolactama. Debido a que los procesos anteriores generan grandes cantidades del subproducto sulfato de amonio y que este es de bajo valor comercial, el objetivo de este trabajo se estableció
como describir una ruta que produzca E-caprolactama sin generar el subproducto sulfato de amonio, esto último de una manera sostenible, sin el uso de solventes y usando aire como oxidante y sólidos nanoporosos como catalizadores. En este trabajo se utilizaron aluminofosfatos, que son sólidos que se caracterizan por ser catalizadores heterogéneos de un solo sitio y de estructura abierta. Al ser catalizadores heterogéneos de un solo sitio, combinan las ventajas de la catálisis homogénea y heterogénea, y al ser catalizadores de estructura abierta, permiten que los intermediarios, los reactivos y los productos se difundan a través del catalizador de una manera sencilla. De entre los cientos de estructuras diferentes de aluminofosfatos, se utilizó el Alpo-5, un material sólido con estructura microporosa. Y para su síntesis o para su transformación, se reemplazó el 4% de su estructura con centros ácidos y centros redox. Para introducir los centros ácidos, se reemplazan los iones de aluminio, aluminio 3, que están representados por las esferas celestes, por iones divalentes de zinc, magnesio y cobalto. O bien se reemplazaban los iones de fosfato 5, representados por la esfera amarilla, con iones de silicio 4. Después de este paso, los centros redox se introducen al exponer la estructura a oxígeno seco a 500 grados Celsius por periodos prolongados. En este trabajo se sintetizaron un total de 8 catalizadores que se distinguen entre ellos por los tipos de centroácidos y centros redox que los representan. La síntesis del catalizador consiste en ciertos pasos. Primeramente, se mezcló gentilmente la fuente de fósforo y agua en un vaso forrado de teflón y después se agregó a dicha mezcla lentamente la fuente de aluminio. Posteriormente, se disolvieron en agua las dos fuentes de metal para añadir componentes redox y ácidos y se agregaron lentamente a la primera mezcla preparada. Por último, se introdujo el agente director de estructura gota a gota con agitación vigorosa. Posteriormente, se dejó el gel a temperatura ambiente por 1 hora y se selló el gel dentro de un autoclave de acero inoxidable forrado de teflón, donde se calentó a la temperatura deseada bajo presión autógena durante el tiempo necesario. El sólido que se formó se aisló por filtración y se enjuagó con agua destilada para después secarse con aire a 90 grados Celsius. Por último, el producto elaborado se calcinó a 550 grados Celsius, primero en nitrógeno por 4 horas y después en oxígeno seco durante 16 horas. El proceso catalítico se realizó de la siguiente manera. Primero se calcinó el catalizador bifuncional microporoso ALPO en oxígeno seco a 550 grados Celsius y fue almacenado bajo condiciones inertes. Después se transfirió 0.5 gramos del catalizador al reactor con un contenido de 5 gramos de ciclohexanona, 14.6 gramos de amoníaco y 0.5 gramos de 1,3,5 trimetilbenceno. Posteriormente se selló el reactor y fue inertizado con nitrógeno seco, esto antes de iniciar la reacción. Después se mezclaron los reactivos a una velocidad de 1200 revoluciones por minuto y se calentaron a 80 grados Celsius. Siguiendo con este proceso, se introdujo aire seco a presión de 35 bar al reactor. Después se tomaron pequeñas alícuotas de líquido y de gas para calcular la cinética de reacción, y estos fueron analizados mediante cromatografía de gases. Por último, se utilizó el método de calibración para determinar la identidad de los productos del proceso catalítico, y la masa fue medida mediante cromatografía líquida y espectrometría de masas. Ahora, hablando del método resultante de un solo paso, podemos ver la reacción de izquierda a derecha, donde a partir del ciclohexanona se obtiene E-caprolactama, que es el compuesto de interés, y esta reacción ocurre de la siguiente manera. El ciclohexanona, en presencia de amoníaco, reacciona con el aire y forma hidroxilamina, donde esta última se adhiere al anillo aromático
y se obtiene una molécula llamada ciclohexanona oxima, la cual toma función de intermediario. Esta nueva molécula sufre una transposición de Beckmann y pasa de ser una oxima a ser una amida, y por consecuencia obtenemos la molécula de E-caprolactama. Todo esto ocurre bajo el efecto del catalizador bifuncional nanoporoso. Ahora pasaremos al apartado de análisis y discusión de los resultados obtenidos. En esta tabla se presentan los resultados del porcentaje de selectividad para cada uno de los 8 catalizadores diseñados. Como se puede observar, los primeros 5 poseen un buen porcentaje de selectividad. Sin embargo, este podría ser mayor si se varía la composición de los mismos. De igual manera, debido a que la cantidad de combinaciones posibles sin estudiar es muy grande, existe una amplia área de oportunidad para optimizar la estequiometría de estos catalizadores. Por otra parte, si nos fijamos en la composición de los catalizadores, aquellos cuyo centro ácido se conforma ya sea por el magnesio o por el zinc presentan una mayor selectividad que los que poseen un centro ácido de silicio. En conclusión, se alcanzó el cumplimiento del objetivo principal, pues se logró desarrollar un método de un solo paso, libre de solventes, para sintetizar la E-caprolactama a bajas temperaturas y sin generar sulfato de amonio como su producto. Por esto podemos considerar que se trata de un proceso catalítico verde. Además, se logró un objetivo extra, el descubrir un catalizador capaz de generar hidroxilamina in situ, dentro de los nanoporos del catalizador bifuncional. Estas son algunas de nuestras referencias. Muchas gracias por su atención.